perdón, la necrosis coagulativa es aquella que se produce por un déficit de riego sanguíneo a un tejido, traduciéndose como un proceso de isquemia, es decir, una disminución de la oxigenación a un tejido determinado. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo. Este sería el miocardio del corazón normal. Bueno, y de este lado de acá vamos a ver un infarto agudo del miocardio que no es más que la necrosis de un grupo de células por la disminución de riego sanguíneo en un lugar determinado, ¿no? Bueno, pues, ¿qué va a suceder con la necrosis por coagulación? Bueno, pues la necrosis por coagulación se va a caracterizar, ¿por qué? Porque las células van a mantener sus bordes, van a perder su núcleo, por todas las características que vimos anteriormente que se producen durante el proceso de daño del núcleo celular, pero sin embargo conservan los bordes y van a adquirir mayor eosinofilia, es decir, se van a ver mucho más rosadas. Y estas características ha decidido de que alguien las denomine como células en fantasma. ¿Por qué son células en fantasma? Porque no tienen núcleo y sencillamente solo, como ustedes pueden ver acá en la imagen, solo conservan sus bordes. Fíjense, aquí tenemos las células miocárdicas normales, fíjense los núcleos en cada fibra miocárdica. Sin embargo, vean del lado acá, son células que están intensamente rosadas y además de eso no tienen núcleo. Obviamente, todo esto de la necrosis conlleva un proceso inflamatorio. Por tanto, esto que ustedes ven alrededor de las fibras, que son unos punticos azulitos, no van a ser más que las células polimorfos nucleares que van a ir allí para terminar destruyendo todo ese tejido que ya no es funcional para el organismo porque la célula se murió y se necrosó. Bueno, pues esa es la necrosis por coagulación. Está la necrosis liquefactiva o cualicoativa, que generalmente se produce fundamentalmente en el encéfalo, es decir, en el tejido encefálico, y se caracteriza por la acción de enzimas hidrolíticas que van a producir destrucción, es decir, después que se ha producido por una causa determinada, por isquemia, por ejemplo, se produce muerte de un grupo de neuronas. Estas enzimas hidrolíticas que van a hacer, bueno, pues van a formar una cavidad quística con un material líquido en su interior. Parecido a esto, como lo podemos ver también en los abscesos. Los abscesos, que también ustedes saben que es una cavidad con un material purulento en su interior, bueno, pues aquí también existe la acción de la necrosis cualicoativa o liquefactiva, que es lo mismo. Bueno, pues desde el punto de vista histológico, ¿qué nosotros vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver, este sería el cerebro normal con las neuronas, vean acá. Y cuando existe esta lesión, bueno, pues vamos a ver que generalmente todas estas neuronas son, es decir, desaparecen, son sustituidas por esta acción de las enzimas hidrolíticas por material líquido y da un aspecto de barrido en el tejido lesionado. ¿Dónde nosotros vemos esto? Por ejemplo, en los infartos. En los infartos cerebrales, generalmente, si el paciente falleciera, bueno, y se le hace una necropsia, podemos ver estas imágenes quísticas a nivel del cerebro que son producto de la consecuencia de la isquemia cerebral. Está la necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa, Me pareció. ¿de qué es característica? La necrosis gaseosa es característica de la tuberculosis. Es decir, la necrosis gaseosa es producida por el bacilo de Koch, que es el que produce la tuberculosis. Es exclusiva de él. ¿Por qué le digo esto que es exclusiva de él? Porque la tuberculosis se caracteriza por ser una enfermedad granulomatosa, que eso lo vamos a ver en las próximas clases cuando hablemos de proceso inflamatorio. Es una enfermedad granulomatosa crónica que se caracteriza por formar granulomas
con presencia de células gigantes, con presencia de linfocitos, con presencia de macrófagos modificados, pero en el centro de la lesión se caracteriza por tener un material necrótico de aspecto gaseoso. ¿Por qué se le llama gaseoso? Bueno, pues se le llama gaseoso por su gran similitud que tiene con el queso. Como ustedes ven acá, es un color blanquecino intenso que generalmente se dispone en el centro de los granulomas. Este sería, desde el punto de vista histológico, los alvéolos de un pulmón normal, vean acá, y vean acá en el caso de la tuberculosis, vean, tenemos, esto sería, todo esto que ustedes ven acá, es un granuloma que, como les digo, vamos a ver los detalles en las próximas clases cuando hablemos de enfermedades granulomatosas crónicas. Y en el centro, este material necrosado que ustedes ven acá, bueno, pues es la denominada necrosis gaseosa. Necrosis gaseosa que podemos ver que en ocasiones dentro de ella pueden estar los bacilos de la tuberculosis dentro de esas necrosis gaseosas vivos. Recuerden que la tuberculosis es una de las enfermedades crónicas, transmisibles, pero que además es muy difícil de tratar. Generalmente este tejido que es lesionado puede calcificarse, puede hacer cavernas y dentro de esa necrosis se mantienen los bacilos vivos. Por eso que ustedes han visto que las personas, a pesar de que lleven tratamiento durante cierto tiempo, bueno, ante un momento determinado se les puede reactivar. Bueno, pues recuerden, vuelvo y les repito, que la necrosis gaseosa es exclusiva de la tuberculosis. Y está la necrosis enzimática de las grasas. ¿En quiénes nosotros vemos la necrosis enzimática de las grasas? Bueno, pues la vemos fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen pancreatitis. Esto que ustedes ven acá es páncreas normal y del lado acá vemos un páncreas con una necrosis enzimática de las grasas. En el caso de los pacientes que tienen pancreatitis o tienen una necrosis por otra causa del páncreas o una lesión pancreática, ¿qué es lo que sucede? Recuerden que el páncreas tiene su porción acinar, lo cual contiene grandes cantidades de enzimas que van a participar en la digestión. Si el tejido pancreático se lesiona, pues esas enzimas, en vez de viajar hacia el tubo digestivo para participar en la digestión, bueno, pues esas enzimas son liberadas hacia la cavidad abdominal y hacia la grasa que bordea el tejido pancreático, quedando de la siguiente forma. Es decir, son cúmulos de grasas, es decir, de tejido adiposo necrosado, y muchas veces se asocia esa necrosis grasa con calcio, produciendo un aspecto como si fueran jabones cálcicos. Desde el punto de vista histológico, que nosotros vamos a ver, bueno, pues esta es la porción acinar del páncreas, y desde el punto de vista histológico vamos a ver que las células adiposas, fíjense, normalmente estos serían adipocitos. Estas células adiposas, bueno, pues sencillamente van a perder los bordes detallados que tenían, van a verse de forma borrosos esos bordes y se van a acompañar también de un proceso inflamatorio encargado de limpiar esa área lesionada. Si no si no es limpiado completamente, bueno, pues se deposita calcio y entonces aparecen los jabones cálcicos, que no es más que el tejido adiposo necrosado adjuntado al calcio. Otras formas de necrosis, pero bueno, no son las que esencialmente nosotros tenemos que estudiar aquí en este tema, son la gangrena húmeda, que es un tipo de necrosis que generalmente